entre un potencial modulado y un potencial de acción, qué diferencias había entre neurotransmisores que eran pequeños y neurotransmisores que eran de tamaño más grande, ¿sí? Entre eso es lo que más tenemos que hacer hincapié para la hora de la evaluación, es diferenciar esos potenciales de acción de los potenciales modulados y diferenciar lo que son los neurotransmisores pequeños de los neurotransmisores de mayor tamaño, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen y qué tipo de receptores yo paso a achar no corpo neuronal o nas neuronas? ¿Sí? Entonces, ahora básicamente vamos a estar entrando en lo que es la discusión de la actividad sensitiva del sistema nervioso. Si recuerdan mi neuroanatomía, yo puedo dividir el sistema nervioso, así como vimos también en la otra clase, de una manera anatómica. ¿Sí? Anatómicamente, el sistema nervioso va a ser clasificado como central y periférico, ¿sí? En donde básicamente lo que yo quiero es que el sistema nervioso central, que es mi centro integrador, ¿sí?, reciba información, procese esa información y produzca una respuesta, el circuito más básico posible. Considerando entonces la función del sistema nervioso, yo puedo decir que para que el sistema nervioso central funcione, entre aspas, ele tem que estar recebendo continuamente señales que van a venir de fuera para adentro y señales que van a ser emitidas del sistema nervioso central de vuelta para afuera, ¿sí? A este componente que envía información al sistema nervioso central, ¿cómo le puedo llamar? É parte do periférico, pero agora estamos mirando do ponto de vista funcional. ¿Qué está haciendo? ¿Se acuerdan de visión funcional? Sin vergüenza. Ok, no recordaba. Autónomo es uno de esos componentes, ¿sí? Se eu digo, ok, esse é o computador que tem que receber informação que eu estou botando nele, para quê? Para que ele cuspa uma resposta, ¿sí? A todo lo que es información que va a salir de la periferia pro sistema nervioso central, yo le puedo llamar función aferente. ¿Oyeron ya ese término? Sí. O qué tipo de información es enviada por el sistema nervioso central. Correcto, sensitivas, ¿sí? Tacto, dolor, temperatura, propiocepción, receptores de estiramiento, todos ellos tienen en común que son informaciones sensitivas, ¿sí? Entonces, a todo lo que esté siendo enviado al sistema nervioso central para su procesamiento, yo le voy a llamar componente aferente o sensitivo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Para que eu estou enviando sinais ao sistema nervoso central? Porque o que eu quero é uma resposta. ¿Sí? Esa respuesta va a ser el componente o vía eferente o motor. Está ahí súper tranquilo. Ahora, yo puedo ir un paso más y decir, no toda la información aferente es consciente, yo me doy cuenta. Y hay información sensitiva de la cual sí yo me doy cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, podría ser una modalidad sensitiva que es perceptible de manera consciente. Correcto. Yo percibo e identifico dolor, temperatura, percepción, visión, olfato, gusto. A todo eso le voy a llamar
¿Cómo? ¿Cómo le puedo llamar a eso? Ahí tengo una cola. Excelente. ¿Sí? Soma era cuerpo. ¿Sí? Es toda la sensación o estímulo sensitivo que le informa de manera consciente al sistema nervioso central sobre mi cuerpo. De ahí el término somático. Aquí yo puedo agregar lo que son los sentidos especiales también. Que por ejemplo caen sentidos especiales. Ahí también es parte. ¿Quiénes no entran en somatosensitiva? Los famosos 5 sentidos. ¿Sí? Visión, audición, olfato, gusto y aceleramiento del cuerpo, órgano vestibular de la cóclea. Visión, olfato, gusto, ¿qué más? Vamos a crear el equilibrio, pero no es solamente eso, para no poner vestibular. Y audición. ¿Qué más yo posso adicionar aqui para ser completo? O tato, Ah? tato não entra, prof? Tato entra como somatosensorial, a informação que eu estou percebendo. Que tipo de informação é enviada ao sistema nervoso central de la qual eu não me dou conta, mas ele precisa dessa informação. Toda la señal que viene de algún órgano, ¿sí? ¿Recuerdan? Baroreceptores, había quimioreceptores del sistema nervioso periférico, son todos estímulos sensitivos que vienen de vísceras, ¿sí? Por eso se le dice también visceral. Estão continuamente monitorizando se tem alguma coisa na tripa, se a aurícula se distende, se o corpo carotídeo percibe ou não variações de oxígeno, pH, CO2 en la sangre. ¿Sí? Entonces, los 3 componentes sensitivos, ¿sí?, son el somático, los sentidos especiales y el visceral. ¿Sí? Esto generalmente el Guyton discute en cada uno de los sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, ya vieron respiratorio y ya vieron apartados que hablaba de los quimioreceptores centrales y periféricos. ¿Sí? Ya estaba hablando de esto. Ahora lo que vamos a discutir es este componente, ¿sí?, el somático. ¿Bien? Ok. Siguiente paso que tengo que hacer. Tengo que analizar cómo se perciben, ¿sí?, todos estos estímulos, porque aquí vamos a estar hablando de estímulos que pueden ser químicos, mecánicos, cómo se perciben esos estímulos y cómo yo hago la transducción de ese estímulo en un impulso nervioso que tiene que ir al sistema nervioso central, ¿sí?, ya que essas neuronas que estão transmitindo informação não vão estar enviando uma carta, isto é dor, e outra que diga, ah, não, isto é tacto. ¿Sí? Entonces, como já sabem, se eu digo que eu tenho que perceber algum estímulo, como no caso aqui de visceral, que vieron, por exemplo, um respiratório, um cardio, eu preciso de alguém que reconheça esse estímulo.
que sea sensible a un estímulo específico. ¿Cómo le puedo llamar a ese cara especializado en reconocer un estímulo? ¿Cómo? Receptor. Así de fácil. Un receptor su función es reconocer un estímulo específico para poder generar un impulso nervioso. Imagínense como la tecla del computador, ¿sí? Está percibiendo mi estímulo mecánico para crear una señal eléctrica que va a ir até el computador, ¿sí? El Guyton me dice que existen varios tipos de receptores. Los tipos de receptores eu vou classificar de acordo ao que eles percebem, ¿sí? Já que, por exemplo, eu posso ter um receptor que percebe variáveis químicas, pero não percebe variáveis mecânicas. ¿Sí? Um quimioreceptor percebe o quê? As variáveis químicas. Se eu estico o quimioreceptor, faz porra nenhuma. É bem específico a um estímulo. Según esos estímulos, yo puedo decir que existen como mínimo 4, mas o Guyton cita 5 tipos de receptores. Recuerda que estamos hablando que a célula tem que produzir um impulso. Se está tendo que produzir um impulso, considerando a aula passada, o que ela tem que produzir, o que ela tem que cambiar nela? Correcto, tiene que modificar su potencial de membrana. ¿Sí? Es decir, eu vou ter alguma célula ou algum pedaço de neurona que quando percebe esse estímulo, ela deixa que certos íons de carga positiva entrem dentro dela. Para quê? Para ir despolarizando sua membrana. O mesmo princípio de uma neurona. Então, segundo os tipos, eu posso dizer que eu posso classificar os receptores como receptores que se ativan por estímulos mecânicos. Tienen canales de sodio que se abren mecánicamente. Quando há algum esticamento, o canal de sodio se abre, o potencial de membrana cambia, o receptor produz a sinal. A ese tipo de receptor, ¿cómo le puedo llamar? Estímulo es mecánico. ¿Cuál aquí? Mecanoreceptor. Facilísimo. Posso ter receptores que percebem variações químicas. Quimioreceptores. Receptores que percebem variações de temperatura. Receptores que percibem cambios de ondas eletromagnéticas. El Guyton le llama como receptor electromagnético, pero el término más común es fotorreceptor. Pero voy a poner aquí electromagnético, Mecano Guyton. No sé si Técnicamente, la mayoría de la literatura ya deja ahí, el Guyton agrega uno, porque quiere ser chato, que es receptor de dolor específicamente, ¿sí?
Solamente que cuando hablamos de dolor estoy hablando de un daño tisular que libera sustancias químicas para estimular el receptor. Entonces técnicamente es un quimioreceptor. Pero van a encontrar en el guideline que dice un tal nociceptor. Entonces, alguma coisa mecânica está acontecendo que distende al receptor y produce entonces su estímulo. Alguna variable química, cambios de temperatura, cambios de las ondas electromagnéticas, específicamente del ojo. ¿Recuerdan conos y bastones? Y aquí variaciones de sustancias que son producidas cuando hay un daño tisular. Super tranquilo, você pode ser cita e ella vai 2 pontos. ¿Está bien? Está aquí tranquilito. ¿Sí? Ahora, si yo digo que cada uno de estos receptores tiene entonces un tipo de estímulo que él percibe, solamente que quem vai fazer finalmente a percepção dessa variável somatosensorial não vai ser o receptor. ¿Sí? Ele se ativa, manda um impulso e alguém lá no sistema nervoso central tem que pegar esse impulso e dizer, ok, tem dor na mão direita. ¿Sí? Es decir, se describe que el sistema nervioso somatosensorial tiene una línea marcada desde el receptor que se activa hasta el centro que va a integrar esa información. ¿Sí? Si yo envío un impulso desde el receptor, el cara que tiene que integrar ya sabe lo que significa ese estímulo. ¿Sí? No hay otra respuesta que pueda producir un cara que está integrando la información. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, si yo digo que un receptor percibe una modalidad, lo que estoy queriendo decir es que yo tengo, por ejemplo, un receptor que va a detectar algún cambio, digamos presión. Ese receptor va a generar un impulso que va a viajar por la neurona, meterse al sistema nervioso central por la médula y ascender, subiendo por la médula. ¿Recuerdan tracto espinotalámico? No, tranquilo. Vamos a ir viendo, por eso yo le pregunto no para hacerle sentir mal, sino que para ir hablando de los aspectos principales. Porque analicen, si yo estoy diciendo que yo estoy percibiendo presión aquí en el dedo, ¿sí? Esa información no está siendo procesada aquí. Dijimos que tiene que ir hasta el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ese cabo que va a transmitir la señal tiene que llegar en alguna región del cerebro que interprete esa señal. Entonces, la información va a ser transmitida hacia la médula y de la médula va a ir subiendo. ¿Recuerdan el tronco encefálico? ¿Sí recuerdan? Sí. Que tenía esa protuberancia. Ahí esa línea se cruza la línea media, es decir, que se estaba viendo del lado izquierdo, aquí ya dentro del cráneo pasa al lado derecho y se traduce en el tálamo. ¿Recuerdan qué era el tálamo? ¿Cómo podría definir la función tálamo? ¿Ah? Realmente es más sensitivo que movimiento. ¿Sí? Piensen en lo siguiente. Excelente. Piensen como una estación de tren, ¿sí? En donde
qué sé yo, hay algún conflicto y un periodista se fue a ver lo que hay en el conflicto, trajo la información, esa información se tiene que distribuir a varios lugares. Y tiene sentido, porque yo tengo que tener varias respuestas a un estímulo. A questão de perceber, por exemplo, o tacto não vai ser solamente, sim, tem alguma coisa tocando no meu dedo. Eu tenho que ir vendo, eu já tenho memória disso. Isso precisa de uma resposta autônoma. É decir, que de aqui se vai esparcir a informação a vários lados. Mas digamos que agora eu somente quero reconhecer essa pressão, esse tacto. O tálamo vai ir à corteza. Vai ir a qualquer região da corteza ou há uma região específica da corteza que vai ter que receber essa informação? Pode ir em qualquer lado da corteza ou tem uma linha marcada que ele tem que seguir? Tem uma linha específica, sim? Recuerda, o sistema nervoso central é toda uma rede, sim? Pero generalmente eu estou mandando uma sinal a uma região específica, depois pode se espalhar. Pero sempre vai haver um lugar em onde tem que atingir a informação, sim? Neste caso, por exemplo, vai ser a corteza sensitiva. Las neuronas aquí de la corteza sensitiva que están recibiendo esa información, ellas van a interpretar ese estímulo como presión. En otras palabras, si yo aquí consigo estimular ese receptor